Hola, hola, espero que estén bien. Vamos a resolver este pequeño límite trigonométrico. Entonces, notamos que en principio si intentamos directamente evaluar, esta expresión tiende a cero, esta expresión tiende a cero, por lo tanto nos queda en el numerador 1 menos 1 sobre 0 al cuadrado, lo cual nos indica que entonces estamos enfrentándonos a un límite de la forma indeterminada, ¿verdad? De la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, ¿cuál es la idea acá? Lo ideal es utilizar alguna modificación mediante alguna identidad trigonométrica o tal vez alguna transformación, digamos, algebraica, de modo que podamos reescribirle la expresión que tenemos ahí. Entonces, como aparecen unos radicales medio extraños, como que uno inmediatamente sospecha que debe multiplicar la misma expresión en suma, ¿verdad? Multiplicando por un 1 conveniente, es decir, 1 más seno de x más raíz de 1 más tangente de x. Y entonces multiplicamos tanto numerador como denominador para no alterar la función original, ¿cierto? Multiplicamos por un 1 conveniente. Ahí lo escribimos de esa forma. Con lo cual, en el numerador, entonces nos queda una suma por diferencia. Y como siempre, nos queda entonces el primero al cuadrado, que vendría siendo 1 más seno de x, eso como primer sumando, menos el segundo al cuadrado, que no es nada más que 1 más tangente de x. Y en el denominador no queda otra alternativa que copiar y pegar lo que ya tenemos inicialmente. Es decir, mantenemos este x cuadrado y lo multiplicamos por el factor que utilizamos originalmente. Ahí voy a borrar esto. No. Un poquito maniado con... Ahí. Listo. Entonces, en el numerador finalmente se nos cancelan estos 1, con lo cual nos queda límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos tangente de x sobre lo mismo. Voy a copiar nuevamente para no estar escribiendo lo mismo una y otra vez. Ahí está. Y entonces, llegado a este punto, como que uno puede intentar volver a evaluar, por supuesto, y decir, bueno, seno de x cuando x tiende a 0, esta expresión tiende a 0, esto tiende a 0 nuevamente, y por lo tanto nos sigue quedando en una forma indeterminada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a escribirlo acá al lado. Forma de nuevo 0 sobre 0. Por lo tanto, hay que seguir haciendo alguna modificación mediante alguna identidad. Por ejemplo, la más básica o una de las más básicas que debemos manejar, pongámoslo acá a modo de recuerdo, es que tangente de x lo puedo interpretar como seno de x sobre coseno de x. Y entonces utilizar esa identidad en el segundo sumando que aparece ahí. Vamos entonces, nos queda límite cuando x tiende a 0, seno de x menos seno de x sobre coseno de x, y en el denominador queda intacto. Copiamos, pegamos por ahí. Listo. Eso. Hacemos la operación correspondiente en el numerador, por lo que nos queda límite cuando x tiende a 0, multiplicamos cruzado o derechamente amplificamos por coseno de x para que tenga el mismo denominador, con lo cual en el numerador nos queda coseno de x, seno de x menos seno de x, y en el denominador nos queda exactamente lo mismo que teníamos antes. Ahí, eso que teníamos antes. Y entonces ahora agregamos el coseno de x. Ahí tenemos el producto de esas tres cositas. Voy a hacer un poquito de énfasis ahí que hay un producto. Ya.
Perfecto. Entonces, llegado a este punto, podemos factorizar, por ejemplo, por seno de x, que es lo que tiene en común en el numerador, con lo que nos queda factor de coseno de x menos 1. Eso queda en el numerador. Ahí. Pum. Coseno de x por x cuadrado por esta expresión que habíamos puesto inicialmente. Y bien, entonces, ahora podemos agrupar de manera conveniente para utilizar algún límite conocido. El que se nos tiene que venir a la cabeza en este escenario es, pongámoslo acá como a modo de recuerdo, uno de los clásicos es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Bien, según los apuntes que nosotros tenemos de clases, este límite es un medio. Y noten que si consideramos solo el corchete que tenemos acá dividido este x cuadrado, entonces en esencia es la misma expresión, solo que con un menos por delante. Pensado de otra forma, voy a escribir esto como estrellita para continuar abajo. Así estrellita, ¿qué resulta? Resulta límite, ok, quedó feo eso. Voy a copiarlo mejor, pero no. Ahí. Ya, agrupando entonces de forma conveniente, nos va a quedar límite, voy a borrar esto, agrupo esto para acá, esto lo reescribo al revés, digamos con menos por delante, y entonces nos va a quedar menos coseno más 1, lo agrupo convenientemente con este x cuadrado, ahí, y el resto lo dejo a un lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que me sobra? Que borré algunos términos. Lo que me sobra es el seno de x en el numerador y en el denominador me sobra un coseno de x. Ya, ahí estamos con los términos en orden. Entonces, por álgebra de límites, ¿qué podemos hacer acá? Este menos sale afuera del límite, límite cuando x tiende a 0. Escribimos entonces el corchetito como la expresión que ya conocemos, que sería 1 menos coseno de x, ahí, sobre x cuadrado. Y entonces por límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre, bueno, lo que resta, digamos. Seno de x más raíz de 1 más, oh, que quedó horrible esto, tangente de x. Ahí sí. Déjeme acomodar los términos un poquito. Ya. Ahí un poquito más ordenado. Recuerden que podemos hacer esta separación de límites siempre y cuando cada uno de estos límites exista, por supuesto. Y de acuerdo a nuestro apunte, el primer límite, si existe y es un medio, entonces lo podemos llegar y reemplazar derechamente. Esto sería menos, manteniendo el signo de afuera, menos un medio por el límite restante. Ahora, ¿qué ocurre con el límite restante? En este escenario puedo llegar y evaluar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Vamos notando acá, esto tiende a 1, esto tiende a 0, esto de acá tiende a 0, tangente tiende a 0. Es decir, en el límite derecho nos queda 0 sobre 1 por raíz de 1 más raíz de 1 en esencia, ¿sí? O sea, 0 dividido en 1, y eso es nada más que 0. Ahora bien, 0 por el coeficiente que tenemos acá adelante es simplemente 0 y con eso hemos calculado nuestro límite.